Muy buenos días. Inicio de semana con la bendición de Dios, dándole la gloria al Creador del universo. Seguimos con el estudio de Josué. Vimos el capítulo 10 del versículo 22 en adelante. Recordemos que Dios le había dado instrucciones a Josué de cómo derrotar a 5 reinos que habían venido contra los de Gabaón, que estaban bajo el dominio de Josué y su gente. Y cómo Josué había orado y había dicho: sol, detente. Y Dios detuvo el sol. Y cómo los reyes de los 5 reinos estaban escondidos en una cueva. Él les había puesto piedras mientras acababa con su ejército. Del versículo 22 en adelante, manda a Josué sacar a los reyes y le dice a los principales y a sus sacerdotes y a sus hombres de guerra, los príncipes, que pusieran el pie sobre el cuello de ellos, significando que eran hombres como cualquiera y que Dios les había dado el poder para aplastarle la cabeza al diablo, ¿verdad? Así era la promesa. Versículo 26, ¿quién me lo lee? Y después de esto Josué los hirió y los mató, y los hizo colgar en 5 maderos, y quedaron colgados en los maderos hasta caer la noche. Los puso en el madero para que la gente viera. Era un símbolo de vergüenza para los pueblos, ¿verdad? Que el rey estuviera en el madero. Así derrotó Dios a través de Josué a los 5 reyes. Versículo 40, 42, por favor. Todos estos reyes y su tierra los tomó Josué de una vez, porque Jehová, el Dios de Israel, peleaba por Israel. Y volvió Josué al campo de Gilgal, ¿verdad? Dios le dio la victoria porque Dios pelea por nosotros. Capítulo 11. Derrota de la alianza de Javín. Pastor Marcelo, si es tan amable. Muy buenos días, es una bendición estar con ustedes. Y efectivamente hoy continuamos con esta parte de estas conquistas. Es un tiempo, este libro en términos generales pues habla de muchas conquistas. Ciudades que cayeron fácilmente, ciudades que costaron trabajo. Y creo que en la vida así es nuestro caminar, nuestro diario andar. Hay batallas fáciles, hay batallas difíciles. Pero también este capítulo concluye diciendo que había paz. ¿Por qué no le pedimos en este momento al Señor que sea sobre nuestras vidas? Por aquellas áreas en donde tenemos luchas y dificultades, que nos ayude y que cuando también, sea el tiempo de reconocer la paz, la podamos disfrutar. Señor, gracias por este día, gracias porque nos das la oportunidad, el tiempo, la vida para poder estar aquí, Señor. Gracias porque hoy podemos escudriñar tu palabra, analizarla y, Señor, te pedimos que sea sobre nosotros lo que hoy quieras mostrarnos, que también hoy como inicio de semana podamos ponerlo en práctica, no solamente seamos oidores, sino hacedores de tu palabra. Gracias, Señor. Amén. Ok, vamos a iniciar la lectura. Esta parte a mí siempre se me ha hecho media complicada, así es que medio me ayudan ustedes. Pastor Ricardo, empezamos. Cada quien puede leer uno. Vamos a de uno en uno, por favor. Todo el capítulo 11. Dice: derrota de la alianza de Javín.
Cuando oyó esto Javín, rey de Azor, envió mensaje a Jobab, rey de Madón, al rey de Simrón, al rey de Aksaf, De los reyes que estaban en la región del norte, en las montañas y en el Arabá, al sur de Sinear, en los llanos y en las regiones de Dor al occidente. Y al cananeo que estaba al oriente y al occidente, al amorreo, al eteo, al fereceo, al jebuseo, en las montañas y al heveo, al pie de Hermón, en tierra de Mizpa. Estos salieron y con ellos todos sus ejércitos, mucha gente, como la arena que está a la orilla del mar en multitud, con muchísimos caballos y carros de guerra. Todos estos reyes se unieron y vinieron y acamparon unidos junto a las aguas del Medón para pelear contra Israel. Mas Jehová dijo a Josué: no tengas temor de ellos, porque mañana a esta hora yo entregaré a todos ellos muertos delante de Israel. Descarretarás sus caballos y sus carros quemarás al fuego. Y Josué y toda la gente de guerra con él vino de repente contra ellos junto a las aguas del Medón. Y los entregó Jehová en manos de Israel, y los siguieron hasta Sidón la Grande, y hasta Mespotamí, y hasta el llano de Mizpa, al oriente, hiriendo hasta que les dejaron ninguno. Y Josué hizo con ellos como Jehová les había mandado. Descarretó sus caballos y sus carros quemó a fuego. Y volviendo Josué, tomó el mismo tiempo a Azor y mató a espada a su rey, pues Azor había sido antes cabeza de todos estos reinos. Y mataron a espada todo cuanto en ella tenía vida, destruyéndolo por completo sin quedar nada que respirarse, y a Azor pusieron fuego. Asimismo tomó Josué todas las ciudades de aquellos reyes y a todos los reyes de ellas, y los hirió a filo de espada y los destruyó, como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado. Pero todas las ciudades que estaban sobre las colinas no las quemó Israel, únicamente a Azor quemó Josué. Y los hijos de Israel tomaron para sí todo el botín y las bestias de aquellas ciudades, mas a los hombres hirieron a filo de espada hasta destruirlos sin dejar alguno con vida. De la manera que Jehová lo había mandado a Moisés su siervo, así Moisés lo mandó a Josué, y así Josué lo hizo, sin quitar palabra de todo lo que Jehová había mandado a Moisés. Tomó pues Josué toda aquella tierra, las montañas, todo el Negev, toda la tierra de José, los llanos de Arabá, las montañas de Israel y sus valles. Desde el monte Alac, que sube hacia Seir, hasta Baal-Gad, alrededor del Líbano, a la falda del monte Hermón, tomó asimismo a todos sus reyes y los hirió y mató. Por mucho tiempo tuvo guerra Josué con estos reyes. No hubo ciudad que hiciese paz con los hijos de Israel, salvo a los heveos que moraban en Gabaón, todos lo tomaron en guerra. Porque esto vino de Jehová, que endurecía el corazón de ellos para que se resistiesen con guerra a Israel, para destruirlos y que no les fuesen hecha misericordia, sino que fuesen desarraigados como Jehová lo había mandado a Moisés. También en aquel tiempo vino Josué y destruyó a los anaseos de los montes de Dor, de Debir, de Anat, de todos los montes de Judá y de todos los montes de Israel. Josué los destruyó a ellos y a sus ciudades. Ninguno de los anaseos quedó en la tierra de los hijos de Israel, solamente quedaron en Gaza, en Gad y en Asdod. Tomó pues Josué toda la tierra conforme a todo lo que Jehová había dicho a Moisés, y la entregó Josué a los israelitas,
por herencia conforme a su distribución según sus tribus, y la tierra descansó de la guerra. Amén. Ok, les decía yo que continuamos con este momento de conquistas y siempre que reviso este pasaje de Josué, todo el libro, pues me habla de alguien que constantemente tenía que ser animado. Josué lo vemos como un gran caudillo, pero necesitaba ese aliento de parte de Dios. Anímese tu corazón, aliéntese tu corazón, sigue adelante. Y me lleva a esa reflexión porque cada uno de nosotros pues necesitamos esa parte, y qué bueno que en Casa de Oración contamos con ese aliciente día con día. De lunes a viernes podemos venir y descansar en esas promesas de Dios. Hoy que es inicio de semana laboral, pues también es importante entender eso, que Dios nos da esas promesas para conquistar lo que Él nos ha en su palabra prometido. ¿Y por qué no comenzamos analizando eso? Les pido que revisemos cuándo está esta promesa, desde cuándo se establece, porque hoy quisiera llevarles a esa reflexión cuando Dios nos da algo en promesa, pero de pronto nosotros por la vida temporal que vivimos, creemos que Dios nos da una promesa. Si estuvimos aquí el día sábado, nos hablaron de no poner excusas, y nosotros decimos, sí Señor, yo le entro, y Dios nos da esa promesa, voy a estar contigo. Pero eso no lo dice el sábado, y hoy, cuando iniciamos nuestras actividades, decimos, oye, ¿dónde está esa promesa? Porque yo no veo nada, ¿no? La tierra por conquistar parece difícil. Comencemos en el libro del Éxodo, la salida, Éxodo capítulo 33, verso 2, Éxodo 33, verso 2. Amén. ¿Lo tiene mi hermano? Adelante. Y yo enviaré delante de ti el ángel, y echaré fuera al cananeo y al amorreo, al eteo y al fereceo y al heveo y al jebuseo. Ahí está esa promesa de parte de Dios, ¿no? Cuando Dios les da la orden de salir de Egipto, les van a dejar la esclavitud, pero van a conocer algo que ustedes no conocen, van a llegar a algo y a disfrutar algo que ustedes no han vivido. Recuerden, ellos estuvieron más de 400 años como esclavos y comienzan a disfrutar de esa libertad, y esa libertad incluía un lugar donde iban a morar. Entonces, desde ahí está esa promesa. Podemos ver también en el capítulo 34, ahí mismo de Éxodo, Éxodo 34, 11. Vean cómo se vuelve a repetir eso, y el título de este capítulo dice el pacto renovado. O sea, Dios renueva sus promesas. Dios nos dice, no te preocupes, yo voy a estar contigo. Y decía yo hace unos instantes, eso lo necesitamos escuchar constantemente. ¿Alguien que lo guste leer? Guarda. Adelante, mi hermano, adelante, sí. Guarda lo que yo te mando hoy. He aquí que yo echo delante de ti, de tu presencia, al amorreo, al cananeo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo. Gracias. Y decía un predicador, Dios echará a todos los feos, ¿no?, de delante de ti. Cuando escuchamos regresamos ahora hacia Josué capítulo 11, en su verso 1 dice, cuando oyó esto, recordemos que viene todo una situación de luchas, de conquistas, y todo esto tiene un significado, tiene una importancia, puesto que los reyes que ocupaban esos territorios, claro que sabían y decían, oye, los de Israel vienen, y vienen con todo, y vienen conquistando. Entonces, precisamente llega el momento en el que este rey llamado Javín, rey de Hazor o Azor, cualquiera de las dos es válido, se prepara y dice, oye, pues vienen ahora contra mí. Y él hace todo un trabajo para invitar a los demás reinos a formar una alianza de guerra, una alianza estratégica que tenía que ver con el defender esos territorios. Y vemos cómo en el verso 1, en el verso 2, nos habla de eso, ¿no? Y esta conquista era en el norte de las montañas.
Entonces, vemos cómo nos sigue diciendo, estaban ahí en el verso 3, estaba el cananeo, y todos estos que Dios les había dicho que se los iba a entregar, el eteo, el fereceo, el jebuseo, que estaba en las montañas, el ebeo, todo eso, todos esos pueblos estaban habitando estas tierras. Y dice en el verso 4, dice, estos salieron y con ellos todos sus ejércitos, mucha gente, como la arena que está a la orilla del mar, en multitud, y muchísimos caballos y carros de guerra. Verso 5, todos estos reyes se unieron y vinieron y acamparon unidos junto a las aguas de Memrom para pelear contra Israel. No era un panorama muy alentador, si de por sí pelear contra una sola nación, un reino, era difícil. ¿Qué características tenía esta ciudad de Azor o Hazor? Esa es la parte interesante de las Escrituras, la parte importante de la Biblia, que habrá datos que no podemos corroborar. Por ejemplo, cuando Jonás fue tragado por el gran pez, por la ballena, pues no tenemos datos históricos, no hay forma de poder saberlo y nos toca creerlo por fe. Pero, por ejemplo, con esta ciudad, cuando yo investigaba, esta ciudad de Azor o Hazor fue fundada en el 3000 antes de Cristo, con cerca de 20,000 personas. Y decía yo hace unos instantes, ¿cómo podemos ver que la Biblia tiene datos verídicos, específicamente en el Antiguo Testamento? Muchos lugares, como esta ciudad que nos menciona, pues hay vestigios arqueológicos que confirman su existencia. Y después de Jerusalén es el lugar más estudiado en cuestiones de arqueología. Y me llamó la atención porque hay vestigios que confirman la destrucción de esta ciudad por fuego, pero no un fuego accidental. Nosotros sabemos en la vieja Europa, pues muchas ocasiones pasaron grandes incendios en ciudades por cuestiones accidentales, no precisamente por guerra, sino por algún descuido y se propagaban y terminaban y diezmaban gran parte de la ciudad. Pues en esta ciudad han encontrado vestigios de figuras que han sido decapitadas o quitadas sus extremidades, mostrando que fue un tiempo de guerra. Entonces, nosotros podemos constatar que lo que dice la Biblia, hay un fundamento y un fundamento científico para creer esto. Cuando yo revisaba también, hace días, lo escuchaba aquí también en una de las conquistas, y ahora que preparaba este tema, evidentemente fui a la historia, porque esto no es nuevo. Aquí vemos un antecedente sucedido hace miles de años, pero el día de hoy podemos ver que también lo que dice aquí la Biblia es realidad, porque no hace mucho tiempo Israel también estuvo en guerra, y ellos constantemente están en guerra. Y me llamó la atención porque aquí al que habla el fereceo, el jebuseo, el eteo, todos estos son el antecedente de las naciones que nosotros conocemos el día de hoy. Les decía, políticamente en 1948 el Estado de Israel es proclamado como eso, como una nación ante las Naciones Unidas. Y casualmente México vota a favor de esta proclamación de este Estado. Israel desde ese tiempo, pues sus vecinos como que no han estado de acuerdo, ¿no? Porque dicen, oye, ¿cómo van a ser reconocidos estos como pueblo, ¿no? Recuerden que ellos venían, durante toda su historia, venían en cierto momento siendo pastores, nómadas, iban de un territorio a otro, y pues en el siglo pasado finalmente les dicen, ustedes van a ser parte de esa nación o esta nación. Y los enemigos, pues, los que les rodean, pues nunca se han quedado conformes, nunca les ha parecido esa idea. Y precisamente hay una guerra conocida como la Guerra de los 6 días, porque duró efectivamente 6 días. Esto fue en junio de 1967. De pronto los israelitas sospechan de que va a haber una invasión de varios ejércitos. Y en esa intención se preparan y dicen, ¿sabes qué? Antes de que ellos vengan, vamos nosotros, ¿no? Y en esa guerra ellos conquistan la península del Sinaí, la Franja de Gaza, Cisjordania,
Jerusalén del Este, que es la ciudad antigua, y los altos del Golán. Me llama la atención porque nosotros podemos ver que esos conflictos que leemos en la Biblia al día de hoy siguen existiendo y tienen vigencia. Entonces, en esta guerra participa Egipto, Siria, Jordania e Irak. No necesariamente tiene que ser en el orden que estamos mencionando aquí de todos los feos, pero lo que quiero llevar y ponerles en ese punto es que qué fácil es organizarse para ir en contra de alguien y en contra del más débil, porque efectivamente Israel es un estado pequeño, geográficamente no tiene mucho territorio. Y creo que podemos sacar muchas conclusiones de este pasaje, porque decía yo, el pueblo de Israel comienza con una familia desde que Dios les da esa promesa con Abraham. Cuando ellos van en búsqueda de esa tierra prometida, recuerden ustedes, ellos eran pastores, no sabían del arte de la guerra. Dios le dice a Abraham, vete y deja tu parentela, y se lleva a Lot, a su sobrino, ¿no? Y en un momento Lot es capturado por unos reyes que estaban ahí como vecinos. Y Abraham se tiene que armar y tiene que ir a rescatarlo. Mucho tiempo después ellos caen como prisioneros en Egipto. No caen como prisioneros, pero al paso de los años ellos se convierten en esclavos y no sabían de estos menesteres de pelear. Entonces ellos tuvieron que vivir todo un proceso para llegar a lo que son el día de hoy. El ejército de Israel el día de hoy es uno de los mejores preparados a nivel mundial. Aunque es un ejército pequeño, cuentan con tecnología de punta y sus activos, sus miembros del ejército, es uno de los pocos ejércitos que a nivel mundial a todos los soldados les permiten llevar sus armas de cargo a sus casas. Contrario a lo que vemos nosotros aquí en México, que cuando el soldado sale franco, pues tiene que dejar su arma en su cuartel. Aquí se les permite porque precisamente no saben cuándo los van a llamar y necesitan estar listos. No pueden decir, ay, ¿dónde dejé la ametralladora? ¿La habré dejado en tal cuarto? Ay, no. ¿Pues dónde la dejé? Pues es que me mandaron a tal lado, creo que voy a ir por ella. No pueden estar así. Y eso nos hace una reflexión a nosotros como cristianos de que no podemos estar en esa condición de descuido. La nación de Israel está rodeada de enemigos y tienen que vivir constantemente en ese cuidado. No pueden doblar, no pueden dar marcha atrás en el cuidado de lo que son sus fronteras. Cuando usted viaja por El Al, la aerolínea de Israel, es una de las más estrictas en sus normas de seguridad, precisamente para evitar atentados terroristas. No pueden dormirse en sus laureles. Y esto lo tuvieron que aprender a base de golpes, porque precisamente cuando ellos eran pastores, pues obviamente muchas veces les ganaron y no estaban listos. Entonces a través de los siglos se han ido preparando. Esta guerra no fue la única en nuestros tiempos actuales. Esta es la guerra llamada Los 6 días. Esto fue en 1967. Pero en octubre de 1973 vuelve a haber otra guerra, la guerra llamada del Yom Kippur. Una celebración, el Yom Kippur, para el judaísmo es la fecha o el tiempo, la fiesta del perdón. Entonces, mientras los judíos están celebrando esta fiesta, todos esos que les mencioné anteriormente no se quedaron conformes de que los israelitas les ganaron, ¿no? Entonces dicen, pues ahorita que están en celebración estos, vamos a caerles. La historia nos dice que efectivamente, como era una fecha sagrada, no pueden actuar los israelitas. Termina su celebración y entonces sí dicen, ahora sí, va la nuestra. Aquí en esta guerra del Yom Kippur, otra vez, participa Egipto y Siria. Ellos querían recuperar el Sinaí y los altos del Golán. Hace días decíamos, los altos del Golán son montañas y quien en un escenario de guerra domina la montaña tiene muchas posibilidades de
dominar todo el escenario de guerra. Al día de hoy, pues bueno, existen los aviones, pero territorialmente había que conquistar las montañas. Por eso en días pasados en diferentes congregaciones fueron a orar a las montañas. Pero fíjense, me llama la atención porque otra vez Egipto y Siria invitan a sus amiguitos para que vayan contra Israel. Me llamó la atención cuando revisaba a quienes habían invitado. Apoyaron Irak, Jordania, Arabia Saudita, Argelia, y me sorprendió, porque estos no tienen vela en el entierro, pero ahí andaban. Cuba, Marruecos, Libia, Túnez, Kuwait, Sudán, Pakistán, y atrás de todos estos, la Unión Soviética, en ese tiempo, conocida como Rusia al día de hoy, ¿no? Fíjense cómo Israel siempre ha tenido que pelear y defender lo que Dios les ha dado. Me llama la atención porque si lo llevamos a un plano espiritual, nosotros tenemos que defender ese territorio que Dios nos ha dado. Dios nos ha dado una promesa, pero de que nosotros tengamos que poner manos a la obra, tenemos que hacerlo. No basta la promesa, sino nosotros tenemos que conquistar físicamente lo que Dios nos ha dado. Pensaba yo también en ese pasaje cuando Jesús hace libre en su ministerio a un hombre y le previene y le dice, oye, tu vida es como una casa. Y que cuando viene Dios a tu vida pone orden, la limpia y quita a cualquier vecino que no debiese estar ahí. En capítulos anteriores veíamos cómo había naciones que se habían apropiado y se habían metido ahí con Josué. Y Jesús dice, ten cuidado porque yo puedo hacerte libre, pero debes de cuidarte porque pueden esos demonios no encontrar sosiego y darse una vuelta en tu casa, ver que está en orden, ver que está limpia, regresar y meterse, y no solamente ellos, sino invitar a más de la pandilla. Entonces, mis amados hermanos, esta mañana yo quiero llevarles a esa reflexión porque hay mucho que aprender de estas batallas y de estas luchas. Aquí describen ciudades, lugares geográficos, momentos históricos, y así es nuestra vida. Ustedes el día de hoy y yo vivimos en esta ciudad, hoy despertamos en esta ciudad, desarrollamos nuestras actividades de sustento, de vida en este lugar, pero no necesariamente quiere decir que todo esté en un lecho de rosas y que todo sea lindo y que todo sea bonito. Habrá que enfrentar enemigos. Y cuando me refiero a enemigos, me refiero más a la cuestión espiritual. El libro de los Salmos, cuando dice que nos defenderá de nuestros enemigos, implica y lleva consigo que nosotros no andemos buscando pleito, sino cuando, como el pueblo de Israel, cuando los mayores quieren atentar contra el menor. Y de esa manera es cuando Dios tiene cuidado de nosotros. Regreso a nuestra lectura en el verso 6. Dice, mas Jehová dijo a Josué, no tengas temor de ellos. ¿Y quién no iba a estar asustado? ¿No? Imagínense, todos esos se le vienen encima. Y Dios dice, no tengas temor de ellos. Y da una instrucción específica, con promesa, dice, porque mañana, a esta hora, yo entregaré a todos ellos muertos delante de Israel. Fíjense cómo Dios no deja las cosas sueltas, no deja cabos sueltos. O sea, Dios dice, vas a pelear, pero a esta hora mañana, tú habrás ganado. Y creo que esa certeza cuando Dios nos dice, no te preocupes, porque hay fechas, hay momentos que llegan a nuestra vida y dice, no te preocupes porque en ese momento que tú esperas ganar, yo voy a estar contigo. Más adelante lo aclara y lo dice, no es porque tú seas muy lindo, sino porque yo he dado la promesa y el territorio que tú conquistas está lleno de naciones que no me conocen. Por eso te las entrego. Junto con pegado, Dios dice, te doy una promesa, pero
tú tienes que hacer algo. Y esa es la parte importante del libro de Josué. Dios dice algo, pero Josué tenía que hacer otra parte. Y le dice aquí, dice, desjarretarás, sí, ¿verdad? Desjarretarás sus caballos, o sea, y dice, y sus carros quemarás a fuego. O sea, lo que, en otras palabras, en otra traducción, lo que está diciendo, tendrás que destruir sus armas de guerra. En ese tiempo no había tanques, pero había esos vehículos tirados por caballos, esas carretas, esas preparaciones muy, muy esenciales, pero que eran armas de guerra. Y dice Dios, destrúyelas. ¿Por qué era necesario destruirlas? Les voy a decir por qué. Esta parte de las cuestiones de la guerra siempre me ha llamado la atención. Y voy a confesar algo. En un momento a mí me hubiese gustado formar parte de un ejército, del ejército mexicano, obviamente. Pero ¿saben por qué no me gustó? Sí le pregunté en ese tiempo iba un soldado que tenía rango a la iglesia de Ángela Peralta y me encantaba preguntarle de todos estos temas. Pero cuando me dijo que había que levantarse a las 5 de la mañana, que había que bañarse a esa hora y que la comida no era muy buena, dije, no, creo que esto no es para mí. Soy sincero en eso. Entonces, esta parte siempre me ha llamado la atención de las cuestiones de guerra. ¿Por qué Dios dice destruyan ese armamento? El día de hoy, ustedes han visto en los diferentes conflictos a nivel mundial, vemos a los Estados Unidos con un armamento de alta tecnología, un armamento moderno, pero alrededor del mundo hay muchas batallas, muchas guerras. Pensemos en el Medio Oriente, conflictivo por cierto, como siempre, en donde han encontrado, por ejemplo, ahora que fue la cuestión esta se me fue el país, bueno, ahí en Medio Oriente, han encontrado armamento de guerra de la Primera Guerra Mundial. O sea, combatientes que han traficado armas y un arma mientras no se oxide va a funcionar años después. La aceitan y vuelve a funcionar. Entonces, esto no es nuevo. También, lamentablemente hoy en lo que se vive en México, han encontrado armas que andaban en el otro lado del mundo, en otra guerra, y que las traficaron para acá y las trajeron para acá. Granadas, ametralladoras, cosas que estaban en el otro lado del mundo, cuando fue lo de Sarajevo, por ejemplo. Decía yo, este país de Siria, ahorita que fue esta guerra de Siria, encontraron cosas que estaban desde hace muchos años, se supone en un museo, y pues no las pusieron a funcionar. Por eso Dios dice, destruyan eso, porque más adelante eso puede ser usado otra vez en su contra, o ustedes como israelitas pueden decir, ok, vamos a adecuar estas armas, y quien venga contra nosotros, nosotros vamos a pelear con estas armas. Por eso Dios les dice, destruyan todo eso. ¿Por qué? Porque deben de reconocer que yo soy el que les doy la victoria. Y fue todo un proceso, decía yo, el que ellos se prepararan para la guerra. Muchas veces les ganaron y tenían que confiar otra vez en Dios, pero ellos adiestrarse. El día de hoy, decía yo, el ejército de Israel es uno de los más tecnificados. Y usted, por ejemplo, puede saber cómo ellos han aplicado toda esta tecnología. ¿Quién de nosotros no ha usado una memoria USB? Las conocemos, ¿no? Es un invento israelita. Así como eso, ellos tienen muchísimas partes y patentes que han utilizado en la guerra. Pero se han preparado, o sea, han puesto manos a la obra. Dios les dice aquí, sigo en el verso 6, se tienes que quemar esos carros de guerra. Verso 7, y Josué y toda la gente de guerra con él, o sea, él tenía su gente, estaban ya preparados para la batalla, se ponían a entrenar, a practicar. Dice, vino de repente contra ellos junto a las aguas de Mebrón, y los entregó Jehová en manos de Israel, y los hirieron, y los siguieron hasta Sidón la Grande, hasta Misfonaim. Perdón que no pronuncio muy bien, pero es, como les dije, es muy temprano y la pronunciación correcta sale después de las 12 del día. Dice, y hasta el llano de Mizpa, al oriente, hiriéndolas hasta que no les dejaron ninguno. Vea cómo era esa orden de Dios.
Nosotros conocemos al rey David y decimos, el rey David, un gran conquistador también. Lo amamos, lo queremos, yo me llamo David. Pero pregúntenle a sus enemigos si quieren a David. Y no, porque David mandó y mató a muchísima gente, como lo hizo también Josué. Verso 9, y Josué hizo con ellos, ¿cómo? ¿Qué dice? Como Jehová le había mandado. Como Jehová le había mandado. No, Josué no hizo algo fuera de su voluntad o de la voluntad divina, sino cumplió con lo que Dios había dicho. Acabó con los caballos, quemó los carros. Verso 10 dice, y volviendo Josué tomó en el mismo tiempo a Azor y mató a espada a su rey, pues Azor había sido antes cabeza de todos estos reinos. En estrategia de guerra es una realidad. Matas a un soldado raso, no tiene gran trascendencia, pero matas al general y en las líneas trasciende eso y dicen, si lo mataron a él, ¿qué nos espera a nosotros? En el ámbito cristiano no hago menos, sino al contrario, debemos de orar por los que hoy estamos en esa responsabilidad como pastores. Sucede algo con un congregante, trasciende. Pero pasa algo con un pastor y ahora con el uso de la internet, lo que pasó del otro lado del mundo, oye, ¿supiste que un pastor hizo esto, aquello y lo otro? Estamos en guerra, no es cosa fácil. ¿Me quedé en qué verso? En el 11, ¿verdad? Y mataron a espada a todo cuanto en ella tenía vida, destruyéndolo por completo, sin quedar nada que respirase. Vean cómo fue esa orden tan pudiera decir, tan estricta, no hay vuelta de hoja. Dice, y a Azor pusieron fuego. Lo que les decía, esos vestigios nos relatan que efectivamente pasó esto. Asimismo tomó Josué todas las ciudades de aquellos reyes y a todos los reyes de ellas, y los hirió a filo de espada y los destruyó, como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado. Pero todas las ciudades que estaban sobre las colinas no las quemó Israel, únicamente a Azor quemó Josué. ¿Por qué no destruyeron estas ciudades? El verso 14 nos dice, y los hijos de Israel tomaron para sí todo el botín y las bestias de aquellas ciudades, mas a todos los hombres hirieron a filo de espada hasta destruirlos sin dejar a alguno con vida. Dios también les dijo, les voy a dar posesión de esa tierra, pero les voy a dar recursos para que trabajen esa tierra. Entonces esos recursos provenían efectivamente del botín de guerra. Verso 15, de la manera que Jehová lo había mandado a Moisés su siervo, así Moisés lo mandó a Josué, y así Josué lo hizo, sin quitar palabra de todo lo que Jehová había mandado a Moisés. Interesante este punto porque aquí vemos ese orden militar. Dios, el que va hasta arriba, manda algo al que sigue, a Moisés. Moisés transmite la orden y la pasa a Josué. En ámbitos administrativos, eso es una jerarquía militar, una jerarquía que de arriba va hasta abajo y no hay de que, oye, ¿y será bueno? Oye, no me parece, hoy es lunes y como que hace frío, como que, hoy no ir a la conquista, mejor nos organizamos y ¿qué te parece si vamos el viernes? No, o sea, eso se cumple y se hace así. Verso 16. Tomó pues Josué toda aquella tierra, las montañas, todo el Negev, toda la tierra de Gosén, los llanos, el Arabá, las montañas de Israel y sus valles, desde el monte Alac, que sube hacia Seir, hasta Baal-Gad, en la llanura del Líbano, a la falda del monte Hermón. Tomó asimismo a todos sus reyes y los hirió y mató. Quiero llevarles a este verso 18. Por mucho tiempo tuvo guerra Josué con estos reyes. ¿Cuánto tiempo estuvo en guerra? Mucho tiempo. La referencia y el comentario dice que algunos entre 5 y 7 años.
Mis amados hermanos, hay cosas que nos pasan el lunes y el martes estamos presionando a Dios. Ya no aguanto, Señor, ya. Párale porque esto me está acabando. 5 a 7 años. O sea, yo lo pienso y digo, híjole, si en ese tiempo pues si me hubiera tocado ser soldado, ¿no? Y ya la libré. Este cumpleaños ya la libré. Y el otro, pues ya la libré otra vez. Oye, el otro también, quién sabe, ¿no? ¿Se acuerdan por eso a los que se casaban les daban el año que se casaban, les daban el primer año? Porque a lo mejor ya no regresas, ¿no? Entonces disfrútalo porque quién quita y ya no regreses. Entre 5 y 7 años, cuando Dios nos da una promesa, no es de ya. No es que le tronemos los dedos a Dios y Dios ya. Dios tiene sus tiempos. Y ya hay territorios que conquistar que no van a ser fáciles. Hay cosas que en vida propia nos llevan años. Yo llevo batallando con cosas por años. No escuché ninguna amén. Yo sé que ahorita no es predicación, pero a mí me gusta más explicar que podamos entender algo que simplemente llevarlos a un estudio como tal. Verso 19, no hubo ciudad que hiciese paz con los hijos de Israel, salvo los heveos que moraban en Gabaón. Todo lo tomaron en guerra. Verso 20, porque esto vino de Jehová, que endurecía el corazón de ellos para que resistiesen con guerra a Israel, para destruirlos. Por eso Dios les dio la victoria, porque estos eran hombres que no tenían la legalidad para estar en esos territorios. No es que Israel fuera muy bueno y porque tuviera una linda cara. Aquí está la promesa por qué Dios los quitó. Y no que les fuese hecha misericordia, sino que fuesen desarraigados como Jehová lo había mandado a Moisés. También en aquel tiempo vino Josué y destruyó a los anaseos de los montes de Hebrón. Estos hombres eran gigantes, de Debir, de Anab, de todos los montes de Judá y de todos los montes de Israel. Josué los destruyó a ellos y a sus ciudades. Ninguno de los anaseos quedó en la tierra de los hijos de Israel, solamente quedaron en Gaza. ¿Se acuerda que hace rato le dije? La franja de Gaza. Esto tiene un contexto histórico, un contexto geográfico, en Gad y en Asdod. Tomó pues Josué toda la tierra conforme a todo lo que Jehová había dicho a Moisés y la entregó Josué a los israelitas por herencia conforme a su distribución, según sus tribus, y la tierra descansó de la guerra. Muchas cosas hay que aprender de este pasaje. Pienso en Josué como un caudillo de parte de Dios, como un hombre que constantemente tenía que ser motivado porque los enemigos eran nuevos enemigos, eran nuevas batallas, nuevas luchas, pero me llama la atención qué gobernante tan comprometido con lo que Dios había mandado hacer, que no se quedó nada para él. Tristemente, no solamente nuestro amado y querido México, el día de hoy vemos cómo los que están en eminencia, no generalizo, pero hemos visto y hemos leído recientemente muchos casos de gente que le han sido destinados recursos para ser entregados y bajados a la población y se los quedó. Aquí no vemos que Josué dijo, pues tal provincia me gusta, tío, usted se me queda allá. Oye, tal lugar es un río donde se puede sembrar, donde es tierra de cultivo. Oye, mi primo, ponlo allá. No, dice aquí este pasaje, dice, y le entregó Josué a los israelitas, estoy leyendo el verso 23, por herencia, conforme a su distribución, según sus tribus. Josué dijo, Dios me mandó a conquistar, señores, esto es para ustedes. Qué maravilloso, ¿no? Y cierro con lo que a mí me llamó también la atención de este último pasaje. Y la tierra descansó de la guerra. Mis amados hermanos, dice Corintios, ¿por qué esta leve tribulación? Hay cosas que nos pasan, son cosas leves. Y usted puede decirme, pastor, usted tiene la vida fácil. Usted tiene la vida resuelta. Todos enfrentamos dificultades. Dice, esta leve tribulación.
Eclesiastés, todo tiene su tiempo. Hay tiempo de lucha, hay tiempo de guerra, pero también hay tiempo de paz. En el tiempo de guerra, éntrale con todo. No en su voluntad, no en sus fuerzas. Y cuando sea el tiempo de paz, descanse en esa paz. No se duerman sus laureles como Israel. El día de hoy está en paz, pero siempre están preparados. Que el Señor sea con nosotros en esta mañana. ¿Comentarios? Leí que descarretar es romperle las patas. Sí. Las patas traseras, ¿no? Yo creo que le metían la espada en las corvas para que ya no pudieran trabajar sus caballos. Eran armas de guerra, decía el pastor. Entonces, no volvían a utilizar un caballo ellos. Y acuérdense que la cantidad de caballos era la cantidad de jinetes del ejército. Era como la arena del mar. Era como la arena del mar. Fíjense, ¿cómo fue llevándolos el Señor? La primera conquista, ¿cómo fue? Jericó. Él la peleó. Ellos simplemente acabaron con todos, pero Dios destruyó los muros. Nada más, Él la peleó, Dios la peleó. La segunda fue una derrota, Jai, porque menospreciaron. Pero la tercera, conquistan a Jai, bajo las instrucciones de Dios. La cuarta son contra 5 reyes, ¿verdad? Que Dios le da la estrategia. Esta es la quinta enfrentamiento. ¿Contra cuántos se pelean? Su multitud, eran alrededor de 13 o 12 reinos, ¿no? Iniciales. Y bajo el mando, el enemigo de Javín, rey de Azor. Javín significa hombre inteligente o que discierne. ¿Qué es lo que pensó ese rey? ¿O qué veía venir contra él? Pues, había derrotado 5 ejércitos, ¿verdad? Entonces, venían avanzando el pueblo de Israel. ¿Qué tenía que hacer él? Una alianza. Y convocó a todo mundo, a los jebuseos, a los del norte, a los del sur, a todos, ¿verdad? Del oriente, a todo mundo convocó. Él era un líder, Javín era un líder, dice que era del norte de Palestina. Era un líder inteligente, que sabía que venían contra él. Tenía que unir a todos los pueblos como la arena del mar, dice. Entonces tenía que ser la gran batalla, como decía en el Golfo Pérsico, la madre de las batallas, ¿no? Pero tenía que unir a todos. Imagínate un ejército como la arena del mar. ¿Qué se te viene a la mente? Bien, ¿recuerdan las películas aquellas de Ben-Hur y todos? Aquellos que eran como la arena del mar, que bajaban en los barcos con sus caballos a pelear. Y se veía inmensidad de ejército, ¿no? ¿Contra quién? Contra un ejército. Todos contra uno, ¿eh? Bajo el mando de un personaje muy inteligente. Dice que tuvieron miedo, pastor. ¿Tuvieron miedo? Pues claro, como la arena del mar, ¿verdad? Cuando el problema, pero ¿cómo los va llevando el Señor a tener una fe, una fe correcta, ¿cómo le diríamos? Una fe sobrenatural? Los va llevando poco a poco. No los enfrentó luego a la gran batalla, sino los fue preparando. ¿Con cuántos elementos de guerra inició el ejército de Dios? ¿Alguien lo recuerda? 40,000. Ahorita van contra multitudes. La Biblia ni siquiera menciona el número, ¿eh? Entonces te va preparando ¿para qué? De gloria en gloria te veo. Cuando más te conozco, quiero saber más de ti. O sea, te va preparando para enfrentamientos más fuertes.
Por eso Pablo decía a los nuevos, toléralos, aguántalos. A los que tienen tiempo, exígeles. A los soldados rasos aguantan. Aguántalos. Pero siempre te va a llevar a que vayas conquistando. ¿Qué es lo que tienes que conquistar en tu vida? Primero conquistarte a ti, ¿verdad? El área. Y luego comienzas a conquistar otras áreas. ¿Qué sentido tiene que empezar a creerse mucho? Perdieron la guerra, ¿verdad? Cuando se crecieron, perdieron la guerra. Ahorita están bajo el mando del Señor y las murallas o los gigantes son cada vez más grandes. Tus situaciones tendrás que discernir. Ahorita vienen contra un pueblo que vienen bajo el mando de un personaje que lo describe la Biblia como muy inteligente, que ya convocó a todos. Entonces, ¿qué tienes que hacer? ¿Dónde se lleva esta batalla? Junto al mar de, ¿qué dice? Merón, ¿verdad? Las aguas de Merón. Las aguas de Merón estaban en lo alto, ¿verdad? Son aguas, era un lago muy grande que de ahí empezaba el río Jordán. Entonces, en el inicio de la historia, en la parte alta, casi todas las batallas estaban en la parte baja, en los valles, ¿verdad? Pero esta era una pelea diferente. Estaba en la parte alta. ¿Cómo podría conquistar? ¿Cómo podrías, si tú fueras Josué, cómo conquistarías? ¿Cómo ganarías esa pelea? Yo creo que es la pelea más fuerte hasta el momento, ¿verdad? ¿Cómo la vas a pelear? Dios no le da una estrategia de guerra como en otras ocasiones. Simplemente le dice, pelea, porque mañana a estas horas has derrotado a tu enemigo. No tengas temor, pero peleate. Ahorita ya. Esto es rápido. Dice que el día del juicio, ¿cómo será? Que estemos preparados, velad y orad. Como ladrón. Entonces, cuando se lo está diciendo, ¿a qué hora se lo estaría diciendo? No lo dice, ¿verdad? Pero probablemente muy de mañana. Entonces, a ese mismo día está peleando, ¿eh? Y todas las noches. Esto urge. ¿Te ha sucedido que tienes que tomar decisiones de urgencia? Ya. Vámonos. No puedes dar marcha para atrás. Hay un enemigo que se viene como las montañas, como el mar, y ellos tienen que pelear. Simplemente dijo, ve y pelea. Yo antes de mañana a estas horas yo ya te di la victoria. ¿Qué hace Josué? Nada más la orden era, quema los caballos y quema los carros de guerra y a los caballos acábalos. Todo. Y entonces, ¿cuál era la mentalidad del soldado? Quemar los carros de guerra. Quemar los carros de guerra. Esa era la tarea. Por eso, ¿qué hace? Decía el pastor, ¿qué hace el ejército contrario? ¿Dónde están las bodegas de guerra? ¿Dónde están los aviones, los aeropuertos? Lo primero que ataca, ¿no? Las vías donde no pueda salir el ejército, donde las armas se hayan acabado, ¿no? Las bodegas de las armas. Por eso van y dicen, explotó y había ahí quién sabe cuántas municiones y había aquí. Primero vamos a acabar con eso, con sus armas, y luego cuerpo a cuerpo. Ricardo, ¿Sí? Perdón que interrumpa. Hace rato no lo mencioné, pero son datos reales. O sea, esto que vemos a veces nos suena como una parte de una película y como de fantasía, ¿no? Pero les decía yo de la guerra de los 6 días, aquí hay las cifras que nos dan, por lo que tú estás diciendo. Esta guerra fue contra Egipto, Siria, Jordania, Irak, todos ellos. Pero nos habla de las bajas. Del lado enemigo fueron 23,000 muertos, 45,000 heridos, 6,000 prisioneros, más lo que tú estás diciendo, más de 400 aviones destruidos. Y del lado de los israelitas, 777 muertos y 15 prisioneros.
O sea, vemos una diferencia pues abismal, ¿no? O sea, cuando Dios te manda a pelear y está contigo y te respalda, la diferencia Es muy grande, ¿verdad? Pues aquí vemos, no tenemos ni idea de la cantidad de, como la arena del mar, ¿verdad? No tenemos ni idea. Pero primero hay que destruir sus fortalezas, sus armas. Eso es lo primero. Un enemigo, ¿cómo lo destruyes? Por ejemplo, un abogado, no sé, ¿verdad? Si me equivoco me corrige. ¿Cómo destruyes al enemigo? Cuando destruye sus argumentos, ¿no? Acaba con sus argumentos y no, difícilmente se va a levantar. Que no tenga argumentos. Vemos que todos, ahora espiritualmente, ¿contra quién batallas? En esta es la gran batalla. Nada más quedaron, de todos los que estaban en esa zona, fueron conquistando 5 o 7 años, ¿verdad? O sea, no fue fácil. De todos los que fueron, conquistan la gran guerra, pero siguen conquistando montañas. Por 5 años siguen conquistando. ¿Cómo sería en ese entonces? Por regiones, ¿no? Yo imagino como un estado, por municipios. ¿Cuál era la gran guerra? La capital. La conquistan y después se van a todos los municipios. Ahí es donde van conquistando. Y ya era más fácil relativamente, ¿no? Pero seguían bajo las órdenes de Dios. ¿Qué es No dice cuánta gente murió, pero sí el botín se quedaron con él. ¿Cuál fue la única reinado que vivió? ¿Los qué? ¿Por qué? Porque se habían ido a poner bajo la orden de Josué. De todos, nada más ellos. Por eso dice que eran astutos, ¿verdad? Muy astutos. Ellos fueron más inteligentes que este rey, ¿sí o no? Porque dijeron, nos van a acabar. La orden de Dios, ¿cuál es? Acaba con tus enemigos. Acuérdate de tus enemigos espirituales, ¿no? ¿Cuál es la área difícil? Como decía el pastor, ¿cuál es el área difícil? ¿Y cuáles son las pequeñas áreas que te están minando, ¿no? Que te están comiendo, que te están, que matan tu fe. ¿Por qué el hombre que recibe a Cristo de repente se aleja? ¿Qué es lo que...? Porque de pronto también piensan que todo va a ser fácil, ¿no? Aquí leemos la promesa de la tierra prometida y pensamos que iban a llegar y ya. Y cuando enfrentan las dificultades, Jesús nunca dijo eso. Más bien Él dijo, en el mundo tendrán aflicciones. Y creo que muchas personas cuando entran al cristianismo creen que van a vivir blindados y que no les va a pasar nada. Y cuando enfrentan la dificultad, muchos dicen, no, sabes que estaba mejor antes. Fíjate lo que le dice Dios. Hay un momento que le dice, pelea. Yo estaré contigo, pero tú pelea. La primera conquista dice, yo la peleo y vas a ver cómo se caen los muros y la gente se muere. Pero en la segunda pierden, porque dijeron, esto no sirve, me voy, vámonos. Y comienzan a perder. La perseverancia en la fe, en la búsqueda de Dios, es la que te da la conquista. En el mundo vas a tener aflicción, pero no te preocupes, yo he vencido. ¿Ya venció? ¿Cómo inició Marcelo su disposición? ¿Cómo se dice? Exposición. ¿Cómo? Con la paz. Y aquí hay guerra. ¿Cómo termina este capítulo? Con paz. ¿Cómo es tu vida espiritual? Un término de guerra para vivir en paz, prepárate para la guerra. Estás peleando y todos los días es un día de oportunidad, ¿o no? Hoy estás vivo. No sabes mañana, pero hoy tienes que pelear tu propia batalla. Parece que ya la habías hecho y el Señor te dice, espera tantito, hasta el final tendrás que pelear. La vida espiritual es pelear, 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 pelear,
pelear sabiendo que el Señor ya ganó tu batalla. ¿O no? Confiando en Él. Todo lo que venga es para bien, dice la palabra de Dios. ¿Pero cómo? ¿Todo lo que viene es para bien? ¿Las enfermedades también serán para bien? A los que estamos en Cristo. Pues lo dice, ¿no? A los que estamos en Cristo es para bien. Entonces, no hay que quejarnos, sino hay que creerle a Dios. Hay que creerle a Dios. ¿Qué sucede? ¿Algún comentario más? Pues también en el versículo 20, lo que dice es que a veces lo malo se convierte en bendición, porque dice que el Señor endureció el corazón de ellos para que resistiesen con guerra a Israel, para destruirlos y que no les fuese hecha misericordia. Más los endurecía, más los perseguía, y entonces ya no podían tener misericordia y acababan con todo. Híjole, pero qué momento, ¿no? El Señor endureciendo el corazón de tus enemigos para que se porten más duro contigo. ¿Ya lo había hecho Dios con Faraón? ¿Pero qué es lo que quiere Dios contigo? ¿Que saques la casta o no? O sea, se me pone más difícil la situación, yo sé que Dios está conmigo. ¿Qué sucedió con Faraón, con el pueblo? No pelearon, pero endurecía el corazón y les ponían tareas más duras al pueblo, que decía el pueblo, ya no aguantamos, ¿verdad? Y se endurecía más el corazón. Para que sepas de qué tamaño es Dios, ¿o no? Claro, y también lo veo como que nos es necesario incluso hoy, como seres humanos, el sufrimiento, el dolor, porque nos fortalece, porque crecemos. Y también al pueblo de Israel, en base a tantas guerras, el Señor lo ha fortalecido y hoy es una megapotencia. Pero ha sido gracias a tantas guerras y tantas cosas. Fíjate, exacto. Si no fuera lo que es, el mejor ejército del mundo, eso los llevó a una excelencia en todas las áreas, ¿eh? Un pueblo pequeño. Si se le hubiera puesto fácil, estaría muerto, ¿eh? Se hubiera acabado. Seguiría siendo pastor. Seguiría siendo pastorcitos en el desierto. Entonces, cuando te enfrentas a problemas más fuertes, es para que saques la casta y le creas al Señor. Esto lo está fortaleciendo. Por eso el capítulo anterior, cuando Josué le dice a sus príncipes, ponle el pie en el cuello a tu enemigo. ¿Qué le está diciendo? Pues, tú puedes matar a los reyes. Tú puedes conquistar. ¿Qué es lo que le dice a tu hijo? Tú puedes conquistar. Sal adelante. Vámonos. Conquista tus sueños. ¿Se acuerdan de la canción del sábado? ¿Cómo dice? Mis sueños me los quieren quitar. Resucítame. Hay piedras que están enfrente, que me quieren matar. Resucita mis sueños. Perdón. Imagínate este pueblo va conquistando y va viendo más guerras más fuertes. ¿No sería Dios más fácil que los hubiera llevado en paz? A pastos verdes, a tranquilidad. ¿No sería bueno? Conquista tu tierra. Pase lo que pase, conquista, pelea. O sea, Dios te está llevando a una calidad mayor. Que tus hijos vean de qué estás hecho, como se dice en vulgar. Que no digan, mis padres, pues fueron, hay unos mediocres. No, que se levantaron en las broncas, en las buenas y en las malas. Yo los vi sufrir, pero también los vi conquistar. Siempre adelante. Esto es lo que le está enseñando Dios. Siempre adelante. Entonces, ¿qué sucede? Ya se volvieron en conquistadores, en guerreros. Después de un pueblo de que Dios les daba el maná y les daba de comer y estaban confiados, el trabajo estaba bien, no pasaba nada, de repente les cortaron el trabajo y ¿qué sucedió? Tenían que hacer algo.
¿O no? Algo diferente. Así se levantan las grandes empresas. Se acabó esto. Bueno, pues ni modo. Vamos a hacer otras cosas. A vender tamales o a vender... Les platiqué de la tamalera, ¿no? Cada semana tiene 10 puestos y en las esquinas y vende de 150 a 200 tamales el fin de semana. ¡Qué negociazo! Digo, sin pagar impuestos ni nada. ¡Qué barbaridad! ¿Ese es negocio o no? ¿Qué? Digo, es una persona, la dueña es una tamalera que empezó poco a poco. Ya nada más llega con sus carros y deja sus tamales. Habilidades, ¿ah? Pero tuvo la necesidad, dice, de mantener a mis hijos. Habilidades. ¿Alguien vio un video de un cieguito? De un reportaje de un ciego. Dice que iba un hombre que le gusta ver, ¿cómo se me va la palabra? Andar en las calles y de andar reportando personajes diferentes. Y entonces va en la calle, creo que fue en Venezuela, en Centroamérica, y ve un hombre ciego con un carrito en la espalda, jalándolo, abajo la banqueta. Entonces se para con sus ayudantes, invitan al cieguito, ese carrito lleva basura, invitan al cieguito a subirse al carro para entrevistarlo. Bien, cieguito accede. Y le dice, bueno, ¿usted es ciego de nacimiento? Dice, no, yo a causa del problema de glaucoma, hace 7 años quedé ciego. ¿Y cómo le hace usted para jalar el carro y para que le carguen la basura? Dice, la gente es buena. Como yo tenía un puesto de frutas, de verduras, entonces la gente en el barrio me conoce. Pero a causa de mi problema, ahora me dedico a recoger basura. Y entonces yo voy pasando, me paro, la gente me echa la basura y me da un dinero. De eso me sostengo. Hasta ahí vamos bien. Va abajo de la banqueta. ¿Estamos de acuerdo? Y le dice, ¿cómo le hace usted para que... Pues porque hay muchas avenidas y carros y todo. Dice, la gente es buena. La gente es buena y yo voy, ya conozco el lugar y voy caminando. Pero para cruzar la avenida yo me paro y siempre hay alguien que me ayuda a cruzar la avenida. Y si algún día he tenido problemas, sí, le he pegado a los carros. Pero cuando ven que es mi problema, entonces ya no me dice nada. La gente es buena. ¿Algo que le haya pasado? Sí, llegaron y me golpearon y me robaron. Pero no era la gente del barrio, era otra gente. Entonces, bueno, ¿y qué hace usted? ¿Por qué lo hace? Dice, porque tengo una necesidad. Tengo un hijo de 11 años que va a la escuela y quiero que se supere. Y por mi hijo hago esto. Y su esposa nos abandonó. Y su casa, ¿en dónde vive? Dice, mi casa se cayó cuando subió el río. Vivo en un cuarto que me presta mi hermana y yo vengo a trabajar todos los días. ¿Y qué espera? Que mi hijo salga adelante. ¿Qué impide para trabajar? ¿Qué impide para superarte? Nada. ¿O sí? ¿Un hombre ciego está manteniendo a su hijo? Y dice, y mi mamá está en cama con nosotros porque tiene un problema de salud. No me acuerdo qué dijo. Y de esto vive, sí. Y todavía le echan la pedrada. Dice, y estoy juntando para comprarle su computadora a mi hijo. Dice, ¿y no lo han ayudado? Sí, hay gente que me sube a los carros, me entrevista, pero no pasa nada. Y ya le dice, bueno, yo te coopero con 1,000 pesos. Pero es que comienza a llover muy fuerte. Cuando se baja del carro, ya deja de llover, le ayudan a ponerse su carrito y la calle está llena de agua. Y él lo comienza a ver que se va. ¿Qué impide para que te superes? ¿Qué impide? Fíjate lo que
comentó Laura. A causa de eso es el gran pueblo de Dios. A causa de su problema, ese hombre va a sacar a su hijo adelante. ¿Lo va a sacar o no? ¿Qué impide para que te superes espiritualmente? ¿Por qué te alejas de la palabra de Dios? ¿Un problemita? ¿Tu trabajo? ¿O qué te impide? ¿Por qué te alejas? No, pues es que ya no aguanto. Son 13 reinos, como la multitud. Y tú le tienes que creer a Dios. ¿No estará Dios tratando con Josué y su pueblo? Lo acabamos de decir. Porque quiere que saques la casta. Porque no dependas de nadie, sino de Dios. Por eso a veces Dios trata contigo. Cuando estás enfermo, te meten al hospital y pues bueno, lo que Dios diga, ¿no? Ya estuvo. Hasta donde Dios quiera. Vámonos para adelante. Nunca digas no se puede. Siempre adelante. Aquí vemos un pueblo victorioso. ¿Te gustaría pertenecer al pueblo de Israel? Pues vas a pelear toda la vida. ¿O no? Siguen peleando. Hasta la vida, hasta la fecha siguen peleando. Dejaron a unos personajes en la franja de Gaza. Hasta la fecha siguen peleando. A los gigantes. Javín era una ciudad, tenía un reino cerrado, fortificado, el más fuerte de todos. Y Dios se lo dio a un pueblo nuevo. ¿Por qué? Porque Dios estaba con ellos. ¿Cuál fue el éxito de Josué hasta la fecha? ¿Cuál es el éxito de Josué? ¿Mante? La obediencia. Obediencia. No se la puso fácil, ¿verdad? Ahora, ¿a José el Señador se la puso fácil? ¿A David se la puso fácil? ¿No? ¿A quién se la puso fácil? Ni el mismo Jesús la tuvo fácil. Dígame un personaje que se le haya puesto fácil. A Salomón, relativamente, pero perdió el reino. Se acabó. Sus hijos perdieron todo. Perdió la batalla final. ¿A quién se la puso? ¿A Sansón? ¿A quién? Es que somos cristianos. Sí, Dios con nosotros. ¿Quién contra nosotros? Pero la vamos a pelear o no. Peleemos nuestra batalla. Y entonces encontraremos paz. Dice la Escritura que en los últimos tiempos la vida no va a ser fácil. Incluso muchos se enfriarán. Así está escrito. Y que la maldad aumentará. Y pedimos paz. ¿Dónde va a llegar la paz? Mi paz os dejo, mi paz os doy. En tu interior, si obedecemos, caerán a tu lado 1000 y a tu diestra 10,000. Si obedecemos, nosotros tendremos paz. Pero las guerras seguirán, ¿eh? Y cada vez más fuertes, y más fuertes, y más fuertes. Si pensábamos que era el cortarle las patas a los caballos, lastimarlos para que no pudieran caminar, era cruel, pues la maldad está mayor, ¿o no? Ahorita eso es cosa pequeña. Ahorita son cosas mayores. ¿Cómo vendrán las generaciones próximas? Más de 31 millones de abortos, fíjate, reconocidos, para que la gente pueda, para que no le estorben a los padres. Qué increíble, ¿no? La maldad está aumentando. Las guerras de nosotros van a ser mayores, pero nosotros confiamos en Dios, tenemos la palabra de Dios. Entonces, levántate, no te quejes y busca a Dios. Ponte la armadura. Amén. Padre, te damos toda la gloria, todo el poder y todo el honor. Señor, sabemos que tú con nosotros, ¿quién contra nosotros? Solamente te pedimos que nos ayudes. Fortalece nuestras piernas, Señor, endebles, y nuestro corazón. Anímalo, Señor,
para que nuestra vista esté fijada en ti, solamente en ti. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.